Buenas, buenas, queridos amigos de Top Conquerors. Yo soy Fernando Sánchez, escritor y fundador de esta misma comunidad. Antes de empezar, quiero mandar un saludo para mis alumnitos Yamila, Camila y Tiago. Estos videos, ahora que estoy haciendo, tengo una nueva motivación para hacer estos videos. Sí que lo digo a ellos y mis nuevos futuros alumnitos de lectura y escritura de los sábados. Así que vamos a empezar con esta lectura este miércoles. Este miércoles. Este miércoles de octubre, que se acaba octubre. Y yo en este momento estoy en gramática 1, estudiando, intentando entender para este parcial. Así que vamos a empezar con las crónicas de Narnia, las lecciones de Viajero al Alba. Habíamos quedado que Eustace se había separado del barco, se fue a descansar, a dormir una siesta y algo va a pasar. En este capítulo 6, vamos a ver qué pasa. Tengo mi agua, es importante que cuando alguien lee, cuando alguien va a leer, que tome un poquito de agua porque si no la voz se le cansa un poquito. Así que vamos a arrancar con esta hermosa travesía. No estoy usando el señalador porque estaba con el de lectura, entonces por ahí se perdió un poco el panorama, así que vamos a ver. Dice capítulo 6. Las aventuras de Eustace. En aquel mismo instante sus compañeros se lavaban las manos y el rostro en el río, y empezaban a prepararse para comer y descansar. Los 3 mejores arqueros habían ascendido a las colinas situadas al norte de la bahía y habían vuelto cargados con un par de cabras monteses que en aquellos momentos se asaban sobre una fogata. Caspian, por su parte, había hecho bajar a tierra un barril de vino, un vino fuerte de Archeland que había que mezclar con agua antes de beberlo, de modo que habría cantidad suficiente para todos. El trabajo había ido muy bien hasta el momento y resultó una comida muy festiva. No fue hasta después de servirse asados por segunda vez cuando Edmund comentó: ¿Dónde está ese sinvergüenza de Eustace? Mientras tanto, Eustace paseaba una mirada asombrada por el valle desconocido. Era tan estrecho y profundo, y los precipicios que rodeaban tan altos que parecía un foso o una trinchera enorme. El suelo estaba cubierto de hierba, aunque salpicado de rocas, y aquí y allá distinguió zonas negras quemadas como los que se ven a los lados de una terraplén del ferrocarril de un verano de sin lluvia. Algunos 15 metros de distancia había a unos 15 metros de distancia había un estanque de aguas lisas y transparentes. No había en un principio ninguna otra cosa en el valle, ni un animal, ni un pájaro, ni un insecto. El sol caía con fuerza y picos sombríos y promontorios montañosos se aislaban por encima del borde del valle. El niño comprendió que debido a la niebla había descendido por el lado equivocado de la elevación, de modo que se dio vuelta al instante para regresar por donde había venido. Pero en cuanto hubo echado una mirada, se estremeció.
Al parecer, y por una asombrosa buena suerte, había encontrado el único camino que existía para bajar. Una larga lengua de tierra verde, terriblemente empinada y angosta, con precipicios a cada lado. No existía otro modo de regresar. Pero, ¿por qué podría hacerlo? ¿Pero podría hacerlo? Ahora que veía cómo era realmente. La cabeza le daba vueltas solo de pensarlo. Volvió a girar, pensando en cualquier caso sería mejor que tomara un buen trago del estanque primero. Sin embargo, en cuanto se dio la vuelta y antes de haber dado un paso al interior del valle, oyó un ruido a su espalda. No era más que un ruidito, pero sonó muy fuerte en aquel silencio formidable. El sonido lo dejó petrificado allí mismo durante un segundo, y luego giró el cuello y miró. Al pie del despeñadero, un poco más a su izquierda, había un agujero bajo y oscuro, tal vez la entrada de una cueva, y de este surgían dos finas espirales de humo. Además, las piedras sueltas situadas justo debajo del oscuro hueco se movían. Aquel ruido era el que había oído, igual que si algo se arrastrara en la oscuridad detrás de ellas. Desde luego, algo se arrastraba, pero aún algo salía de allí. Edmund, Lucy o tú mismo lo habréis reconocido al momento, pero Eustace no había leído ninguno de los libros apropiados. De lo que salió de la cueva era algo que él jamás había imaginado siquiera. Un hocico largo, de color plomizo, ojos de un rojo apagado, sin plumas ni pelaje, un cuerpo largo y flexible que arrastraba el ras del suelo, patas cuyos codos quedaban más alto que su lomo como la de las arañas, garras afiladas, alas parecidas a las de un murciélago que chirriaban contra las piedras, una cola kilométrica, y las columnas de humo surgían de los orificios de su hocico. A Eustace jamás se le ocurrió la palabra dragón, aunque tampoco habría mejorado las cosas de haberlo hecho. Pero tal vez si hubiera sabido que algo sobre esos dragones, habría experimentado una cierta sorpresa ante el compromiso de aquel ejemplar. No se sentó muy erguido, ni agitó las alas. Tampoco brotó su surtidor de llamas de sus fauces. El humo que le salía del hocico era como el humo de un fuego que se extingue. Tampoco pareció haber visto a Eustace. Marcó muy despacio en dirección a Eustace. Al estanque, perdón. Lentamente y con muchas pausas. Incluso a pesar del miedo que sentía, Eustace advirtió que era una criatura vieja y triste, y se preguntó si debía atreverse a echar a correr en dirección a la cuesta. Pero aquella cosa podía volver a la cabeza si él hacía algún ruido, pero podía cobrar más vida. Tal vez aquello no era más que una simulación. De todos modos, ¿de qué serviría intentar huir escalando si una criatura capaz de volar? El ser alcanzó el estanque y deslizó su horrible barbilla cubierta de escamas por encima de la grava para beber. Pero antes de que pudiera hacerlo, surgió de él
un potente graznido y grito metálico, y tras unas cuantas contracciones y convulsiones, rodó sobre el costado y se quedó totalmente inmóvil con una zarpa en alto. Un hilito de sangre oscura manó de las fauces abiertas. El humo de su hocico se tornó negro en un instante y luego se alejó flotando. No volvió a salir más humo. Durante un buen rato, Eustace no se atrevió a moverse. Tal vez aquello era el truco que empleaba la bestia, la forma en que atraía a los viajeros a su perdición. De todos modos, tampoco podía guardar eternamente. Dio un paso hacia él, luego dos pasos y volvió a detenerse. El dragón siguió totalmente inmóvil y advirtió también que el fuego rojo había desaparecido de sus ojos. Finalmente fue a detenerse junto a él. En aquellos momentos, el niño se hallaba tan seguro de que el animal estaba muerto. Lo tocó con un estremecimiento. Nada sucedió. La sensación de alivio fue tan grande que estuvo a punto de soltar una carcajada en voz alta, y empezó a sentirse como si hubiera peleado y matado al dragón en lugar de haberse limitado a verlo morir. Pasó por encima de él y se dirigió al estanque para beber, pues el calor empezaba a resultar insoportable. No lo sorprendió oír un no lo sorprendió oír un trueno. Casi a continuación el sol desapareció y, y antes de que Eustace terminara de beber caían las gotas de lluvia. El clima de aquella isla era lo más antipático. En menos de un minuto, Eustace estaba mojado hasta los huesos y medio cegado por una lluvia torrencial como jamás se ve en Europa. De nada serviría intentar trepar fuera del valle mientras aquello durara. Salió disparado en dirección al único refugio visible, la cueva del dragón. Una vez allí, se tumbó en el suelo e intentó recuperar el aliento. La mayoría de nosotros sabe que no puede encontrar la guardia de un dragón, pero como ya he dicho, Eustace solo había leído libros aburridos. Sus lecturas contaban muchas cosas sobre exportaciones e importaciones, gobiernos y alcantarillado, pero resultaban bastante deficientes en el tema de los dragones. Fue por ese motivo por el que lo desconcertó tanto la superficie sobre lo que yacía. Parte de ella era demasiado punzante para hacer piedras y demasiado dura para hacer espinos, y parecía haber gran cantidad de cosas planas, redondas. Además, todo tintineaba cuando se movía. En la boca de la cueva había luz suficiente para examinarla, así que Eustace descubrió que se trataba de lo que cualquiera de nosotros habría podido decirle de antemano: riquezas. Había coronas, los objetos punzantes, monedas, anillos, brazaletes, lingotes, copas, bandejas y piedras preciosas. Voy a tomar un poquito de agua, una pequeña pausa, voy a tomar un poquito de agua, porque la voz se me está cansando. Ustedes si leen tienen que tomar un poquito de agua. Es importante tomar agua. Porque si no, la boca y se cansa. Y después no van a poder leer. No van a poder leer después. Eustace, al contrario que la mayoría de los niños, jamás había pensado en tesoros.
pero vio enseguida lo útil que sería en aquel mundo nuevo al que tan absurdamente había ido a parar a través del cuadro del dormitorio de Lucy que había en su casa. Aquí no tienen impuestos, dijo, y no hay que entregar tesoro al gobierno. Con una parte de todo esto podría pasarlo bastante bien en este lugar. Tal vez en Calormen. Parece el sitio menos absurdo de todas estas tierras. ¿Cuánto podría transportar? Veamos ese brazalete. Esas cosas que lleva son probablemente diamantes. Me colocaré en la muñeca. Es demasiado grande, pero lo subiré justo por encima del codo. Luego me llenaré los bolsillos de diamantes. Resultan más cómodos que el otro. Me gustaría saber cuándo va a aflojar la lluvia infernal. Fue a colocarse en un lugar menos incómodo, la pila, donde todo era monedas en su mayoría, y se acomodó a esperar. Pero un buen susto cuando ya había pasado, y en especial un buen susto después de un paseo por la montaña, lo deja a uno muy cansado. Eustace se durmió. Mientras él estaba profundamente dormido y roncando, sus compañeros ya habían acabado de comer y empezaban a sentirse realmente alarmados por su ausencia. Gritaron: ¡Eustace! ¡Eustace! ¡Yuhu! hasta, hasta quedarse afónicos, y Caspian hizo sonar su cuerno. No está cerca de aquí, o lo habría oído, dijo Lucy muy pálida. Maldito muchacho, murmulló Edmund. ¿En qué demonio estará pensando para escabullirse así? Tenemos que hacer algo, intervino Lucy. A lo mejor se ha perdido y ha caído en un agujero, o lo han capturado unos salvajes. O lo han matado las fieras, añadió Dirinian. Pues sería todo un alivio que así fuera. Eso pienso yo, murmulló Lince. Más, Lince, observó Repichet. Eso lo que habéis dicho no es nada digno de vos. La criatura no es amiga mía, pero es pariente de la reina, y mientras forme parte de nuestro grupo, concierne a nuestro honor encontrarla y vengarla si está muerta. Desde luego que tenemos que encontrarlo, si es que podemos, intervino Caspian en tono fatigado. Eso es fastidioso porque significa organizar un grupo de búsqueda y un sinfín de molestias. ¡Qué lío con Eustace! Entre tanto, Eustace dormía y siguió durmiendo. Lo que lo despertó fue un dolor en el brazo. Una luz de una luna penetraba en la boca de la cueva, y el lecho de tesoros parecía haberse tornado mucho más cómodo. En realidad apenas lo notaba. En un principio el dolor del brazo le concertó, pero luego pensó que era un brazalete que había empujado hasta pasar por encima del codo, y se le había clavado. Sin duda el brazo era el izquierdo. Se había hinchado mientras dormía. Volvió al brazo derecho para palparse al izquierdo, pero se detuvo antes de haberlo movido. Ni un centímetro, ni se mordió el labio, y se mordió el labio. Aterrorizado. Frente a él, un poco a la derecha, allí donde la luz de la luna caía sobre el suelo de la cueva, vio una silueta espantosa que se movía. Sabía lo que era aquella silueta. Era la garra de un dragón. Se había movido cuando él se desplazó la mano, y se quedó quieta cuando él dejó de moverla. Vaya, qué idiota he sido, pensó Eustace. Claro, el animal tenía una compañera, y ahora está acostada a mi lado. Durante varios minutos no se atrevió a mover ni un músculo, y, vio como dos finas columnas de humo se alzaban ante sus ojos, negras
a recortarse y contra la luz de la luna. Del mismo modo que habían levado el hocico del otro dragón antes que muriera. Aquello le resultó tan alarmante que contuvo la respiración. Las dos columnas de humo se desvanecieron. Cuando ya no pudo contener la respiración más tiempo, le dejó escapar furtivamente. Al instante volvieron a aparecer los chorros de humo, pero ni siquiera así comprendió la verdad. Al cabo de un rato, que decidió que se deslizaría cautelosamente hacia la izquierda para intentar escabullirse fuera de la cueva. A lo mejor la criatura estaba dormida y de todos modos era su única posibilidad, pero claro está, antes de moverse hacia la izquierda, echó una mirada en aquella dirección y, qué horror, también había zarpa de dragón de aquel lado. Nadie podría haber culpado a Eustace por echarse a llorar en aquel momento. El niño se sorprendió del tamaño de sus propias lágrimas mientras contemplaba cómo caían sobre el tesoro ante él. Además, parecía extrañamente caliente y pues despedían vapor. Sin embargo, de nada servía llorar. Debía intentar arrastrarse lejos de los dragones. Empezó a alargar el brazo derecho y la pata delantera, y la zarpa de su lado derecho realizaron exactamente el mismo movimiento. A continuación, se le ocurrió probar el brazo izquierdo. La extremidad del dragón de aquel lado también se movió. Dos dragones, uno de cada lado, imitando todo lo que él hacía. El pánico se apoderó de él y sencillamente salió huyendo hacia la entrada. Se escuchó el tal estrépito, chirridos, tintineos de monedas de oro y crujir de rocas, mientras se precipitaba fuera de la cueva. Porque pensó que los dos seres se lo seguían, aunque no se atrevió a volver la mirada. Corrió en dirección al estanque. La figura del retorcido dragón muerto yaciendo a la luz de la luna habría sido suficiente para asustar a cualquiera, pero ahora apenas advirtió su presencia. Su intención era moverse en el agua, pero en el mismo instante en el que llegaba a la orilla del agua, pues, sucedieron dos cosas. El primer, el primer, en primer lugar, se dio cuenta que había estado corriendo a cuatro patas. ¿Por qué diablos lo había hecho? Y en ese segundo lugar, mientras se inclinaba hacia el agua, le pareció por un momento que otro dragón más lo miraba desde el interior del estanque. Pero al instante comprendió lo que sucedía. El rostro, el rostro del dragón del agua era su propio reflejo. No existía la menor duda. Se movía cuando él se movía. Abría y cerraba la boca cada vez que él abría y la cerraba. Se había convertido en un dragón mientras dormía. Dormido sobre el tesoro de un dragón, sobre codiciosos pensamientos draconianos. Se había convertido él mismo en uno de aquellos seres. Eso explicaba todo. No había dos dragones junto a él en el interior de la cueva. Las zarpas a su derecha e izquierda eran las suyas propias. Las dos columnas de humo habían salido de los orificios de su nariz. En cuanto al dolor en el brazo izquierdo, o por lo que había sido su brazo izquierdo, supo lo que había sucedido en cuanto miró el reojo con el ojo izquierdo. El brazalete que había encajado perfectamente en el brazo de un muchacho era demasiado pequeño para
la gruesa y achaparrada pata delantera de un dragón, y se había clavado profundamente en la carne cubierta de escamas, dejando un bulto punzante a cada uno de sus lados. Intentó quitárselo con sus dientes de dragón, pero no consiguió sacarlo. A pesar del olor, su primera sensación fue de alivio. Ya no tendría nada que temer. El mismo era aterrador y nada del mundo excepto un caballero, y no todo se atrevería a atacarlo. Incluso podía arreglar las cuentas con Caspian y el Moon ahora. Pero en cuanto lo pensó, se dio cuenta que no lo deseaba. Quería su amistad, deseaba regresar con los humanos y hablar, reír, compartir cosas. Comprendió que se había convertido en un monstruo aislado de la raza humana, y una espantosa soledad se adueñó de él. Empezó a comprender que sus compañeros no habían sido unas malas personas en absoluto, y ello le hizo preguntarse si él habría sido una persona tan agradable como siempre lo había supuesto. Anhelaba escuchar sus voces. Habría agradecido incluso una palabra amable del mismo Repichev. Al pensar en todo aquello, el pobre dragón que había sido Ustasa alzó la voz y lloró. Un dragón poderoso llorando a moco tendido bajo la luz de la luna en un valle desierto, con un espectáculo y un sonido que resultaba difícil de imaginar. Finalmente decidió que intentaría encontrar el camino de vuelta a la playa. Comprendía ahora que Caspian jamás habría zarpado sin él, y tuvo la seguridad de que hallaría de un modo de otro de hacer que la gente se diera cuenta de quién era. Bebió largo y tendido y luego, y y ya sé que suena horroroso, aunque no lo es si se piensa con calma. Se comió casi todo el dragón muerto, se había zampado ya la mitad cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pues sabes, si bien su mente era la de Eustace, su gusto y apetito eran los de un dragón. Y no hay nada que le guste tanto a un dragón como la carne de otro de su especie. En ese motivo de que pocas veces se encuentre más de un dragón en un mismo condado. Luego inició el ascenso fuera del valle. Empezó a subir en cuanto saltó, se encontró volando. Había encontrado por completo la existencia de sus alas y se sintió gratamente sorprendido. Fue la primera sorpresa agradable que había tenido durante bastante tiempo, y se elevó por los aires y vio innumerables cimas de montañas extendidas a sus pies bajo la luz de la luna. Al poco tiempo distinguió la bahía como si fuera una losa plateada, y el viajero largo anclado en sus aguas, y vio las fogatas que centelleaban en el bosque junto a la playa. Desde sus alturas se lanzó hacia el suelo en un planeo. Lucy dormía profundamente, ya que había permanecido despierta hasta el regreso del grupo de búsqueda, con la esperanza de recibir buenas noticias acerca de Eustace. Caspian había encabezado el grupo que había regresado muy tarde y consultó sus integrantes exhaustos. Las noticias que traían eran preocupantes. No había hallado ni rostro del niño que lo habían visto, pero había visto un dragón muerto en un valle. Todos intentaron tomarlo de la mejor manera posible y se aseguraron unos a otros que no era nada probable que hubiera más dragones allí, y que uno estaba muerto sobre las 3 de la tarde, que cuando lo habían descubierto no era probable que anduviese matando gente unas pocas horas antes. Al menos que se comiera ese mocoso y muriera debido a aquello. Ese sería capaz de envenenar cualquier cosa.
comentó Lins, pero lo dijo muy bajo, por lo bajo y nadie lo oyó. Pero más entrada la noche, Lucy se despertó con una suma suavidad y descubrió a todo el mundo reunido conversando en susurros. ¿Qué sucede?, preguntó. Debemos mostrar una gran fortaleza, decía Caspian. Un dragón acababa de aparecer volando por encima de las copas de los árboles y se ha posado por la playa. Sí, me temo que se interpone. Sí, me temo que si se interpone entre nosotros y el barco, la fecha que no sirven de nada contra estas criaturas. Y no le asusta en absoluto el fuego. Con el permiso de su majestad, empezó Lapichet. No, Lapichet, declaró el monarca con firmeza. No quiero que intente entablar combate con él, y al menos que prometas obedecerme en esta cuestión. Haré que te aten. Lo que debemos hacer es mantener una estrecha vigilancia y en cuanto haya luz, descender a la playa y enfrentarnos a él. Yo iré adelante. El rey del Moon estará a mi derecha y Lord Dirinian a mi izquierda. No se, no se tomarán, no se tomarán otras disposiciones. Dentro de un par de horas será este día. En una hora serviremos la comida y lo que queda de vino, y todo lo que se realice en silencio. Tal vez se vaya, indicó Lucy. Será peor si lo hace, dijo Almond, porque entonces no sabremos dónde está, y si hay una avispa en la habitación prefiero verla. El resto de la noche resultó espantoso, y cuando llegó la comida, aunque sabían que debían comer, muchos descubrieron que apenas sentían apetito. Y partieron y parecieron transcurrir horas interminables hasta que por fin la oscuridad empezó a dispararse. Los pájaros iniciaron sus gorjeos, y aquí y allá todo el entorno más frío y húmedo de lo que había estado durante la noche, y Caspian anunció: «Vamos por él, amigos míos». Se levantaron todos con las espadas desvanecidas y formaron una masa compacta con Lucy en el centro y Repichet en el hombro de la niña. Resultaba mejor que la espera y todo el mundo parecía sentir más afecto de lo demás y lo ordinario. Al cabo de un momento pusieron en marcha. La luz aumentó de intensidad mientras llegaban al linde del bosque, y allí en la arena, como un lagarto gigante, en un cocodrilo flexible o una serpiente con patas enormes, horrible y jorobado, estaba el dragón. Pero cuando los vio en lugar de alzarse y hacer fuego y humo, el animal retrocedió, pero casi podía verlo descrito como arañar hacia los bajíos de la bahía. ¿Por qué menea la cabeza de ese modo?, inquirió el Moon. Y ahora está sintiendo, dijo Caspian, y sale algo de sus ojos, indicó Linia. ¿Es que no lo veis?, intervino Lucy. Está llorando, con lágrimas. Yo no confiaría en eso, señora, advirtió Lilian. Eso es lo que hacen los gorilos para que uno baje de la guardia. Ha movido la cabeza cuando has dicho eso, comentó el Moon. Igual que si quisiera decir, no, fijaos, vuelve a hacerlo. ¿Cree que entiende lo que decimos?, preguntó Lucy. El dragón asintió violentamente con la cabeza. Repichet jabulló al hombre de Lucy y fue a colocarse al frente. Dragón, llamó con su voz aguda. ¿Cómo comprende lo que decimos?, la criatura asintió. ¿Sabes hablar? El animal negó la cabeza. En ese caso, siguió Repichet, no sirve de nada preguntarle qué te trae por aquí. No sirve de nada preguntarte qué te trae por aquí. Pero si deseas jurarnos amistad, alza la pata
delantera izquierda por encima de la cabeza. Así lo hizo, pero con sorpresa, ya que la pata estaba dolorida e hinchada por culpa del brazalete de oro. Fijaos, dijo Lucy, le pasa algo en la pata, pobrecito, seguramente era ese el motivo por el que lloraba. A lo mejor ha venido a nosotros para que lo curemos, igual que en el relato de los Andrónicles y el león. Ten cuidado, Lucy, advirtió Caspian. Es un dragón muy listo, pero también puede ser un mentiroso. No obstante, Lucy ya se había adelantado, seguía por Lepichet, que lo hizo a toda velocidad que le permitirían sus cortas piernas, y luego, claro está, de niña y los muchachos fueron también. El dragón Eustace extendió la pata dolorida de buena gana, recordando el modo en que el cordial y la niña había curado su mareo en alta mar antes que se convirtiera en un dragón. Sin embargo, en aquella ocasión sufrió una disolución. El líquido mágico se redujo, el líquido mágico, el líquido mágico redujo el hinchazón y alivió el dolor un poco, pero no pudo resolver el oro. Todo el mundo se había apelontonado ahora a su alrededor para observar la cura, y entonces Caspian exclamó improviso: ¡Mirad! Sus ojos estaban fijos en el brazalete. Y acá acabamos con el capítulo 6. Así que Eustace se convirtió en un dragón, y la manada de la gente de Caspian, de Linian, Lucy, el Moon, de Pichet, quieren, no se dan cuenta que en realidad este dragón es Eustace. Así que vamos a ver qué pasa en el siguiente miércoles con el capítulo 7, vamos a ver qué pasa. Así que sin más, te invito a que te suscribas, le actives la campanita, y un saludo para vos, para mis alumnos, Yamila, Camila y Tiago, y los nuevos alumnos de lectura y escritura que tengo los sábados. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.